Señoras y señores, escucha. Bienvenidos. Soltame pues la música. Sacala de la rode. Hola, ¿se me escucha? ¿Cómo está el chat? Escucha esta parte. ¿Cómo hago, compañero, para decirle que no he podido olvidarla? ¿Vos sos cachaquero, Marco? ¿Cómo? Ese que no es cachaca, mi rey, papico. ¿Vos sos vallenatero, Marco? Vallenatero. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y con esta música no me gusta, la verdad. ¿No te gusta? Yo no disfruto del vallenato, la verdad. ¿Por qué, pio? Dios Porque- mío, dice, vengo por el video filtrado de Nelson con Franco. Yo no Dice, disfruto del vallenato, la no. verdad. No disfruto ni nunca disfrutaré del vallenato porque no es lo mío. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué, pio? Que le falte a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. ¡Qué fuerte será! ¡Ah! Y no Tengo, no sé por qué se me viene una persona a la mente. Curita querido, ¿cómo te va, señor? ¿Todo Sacala bien? esto. ¿Qué es lo que vas a sacar? pero ya no eres nadie en su vida. Tenés que habilitar el micrófono, amigo. A la pucha, no la agarre, está pie, boludo, tranquilo. Ahí está. mano. Hola. Ahora sí, ¿se escucha, Curita? Ahí está, apareció de repente. Hola, Curita querido, ¿cómo te va? De lujo, feliz. Tranquilo, pa. Acá se habla de boludeces cuando es de tarde. Tampoco es tan boludeces. Tampoco es tan boludeces. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Hay temas interesantes. A Curita, por ejemplo, le voy a preguntar sobre el caso Olimpia. O sea, vamos a hablar de fútbol también. ¿Es un plaga o no es un plaga, Ramón Díaz? Ramón Díaz. Es un plaga. No, ¿por qué? Le sentó a Richard, le sentó a Derly. Y les volvió a sacar. Y claro, pero para que aprendan. ¿Y qué aprendieron? Y a no trotar dentro de la cancha, hermano. Para mí no Derly aprendieron un igual, carajo. Derly igual es un caso irrecuperable. Para vos, Derly, irrecuperable la historia del fútbol olimpista. Y para lo que gana, sí, ¿viste? ¿Cuánto ganar según la No, gente? de eso no se habla. No, ¿cómo vas a hablar del sueldo de un jugador, hermano? ¿Cómo que no vamos a hablar? Estoy cansado de que no se pueda hablar de los sueldos de los jugadores. ¿Y por qué no hablamos de tu sueldo? Y vos no- vos no querés trabajar? Eso. Porque yo trabajo en una institución privada que no es como los clubes, Como los pero no depende de los socios. Y estoy cansado. El socio tiene que saber cuánto gana su jugador. El socio tiene que saber cuánto cobra Derly González. El socio tiene que saber cuánto gana Richard Ortiz. El socio tiene que saber cuánto gana Cecilio Domínguez. El socio tiene que saber cuánto ganaba Araujo y cuánto gana ahora después de su rebaja de sueldo. Tiene que saber el socio cuánto ganan los perros, boludo. Estoy cansado. ¿Vos no opinás lo mismo? Sí, claro que ¿Vos sí. sos socio del Club Olimpia? Yo soy socio del club. ¿Vos estás al día? Estoy al día. Dice, ¿Vos saben qué se Curita utiliza me tu da la dinero? bendición, dice. Ya le mandé, papá. Buenas tardes, Pasión Estudio. Fue robo, Marcos y Estado Ferfer y vamos a ganar, dice mi querido amigo Así que Gabriel le robaron a Guaraní. Para mí Núñez. no le robaron ni por si acaso a Guaraní, boludo. Ey, Para mí a Guaraní no se le robó. Jamás fue penal. Eso no puede ser penal. Epa, Pero, no fue penal. No. Pero, con todo respeto, Maidana hizo el penal más boludo del universo. El penal más infantil que viene. ¿Es un boludo o no un boludo? Porque quiere parar la pelota, no para, se le va por la pierna y acá tenía el brazo. Claro, pero no era Es un tampoco- boludo. No. Es Primero, un penal boludo porque estaba solo. pero fue un rebote, fue un pique. Y encima no había un jugador de Cerro no había un jugador de Cerro cerca. Y eso es peor. No es jugada manifiesta de gol. ¿Cómo va a cobrar un penal así? ¿Y cómo no va a cobrar siendo que no tenía? Inclusive, yo te puedo decir que si el jugador de Cerro estaba pegado, capaz no cobraba. No, ahí sí. No iba a Sí, cobrar. sí representa peligro. O sea, ¿qué, ¿Sabe lo que- qué relevancia tuvo esa mano en el área? Y quedó un boludo. Simple y llanamente. No, esa esa mano no está es- cagada. boludo va a cobrar penal. Ah, no. Y por boludo. Qué mucho Espera, feo. no, espera. ¿Cómo vas a decir por boludo? Por boludo, hermano, Exceso perdón. de fútbol. Con todo respeto. No. Yo más remedio. Con todo respeto. El jugador de Guaraní, estando solo en el área, no puede hacer una mano tan boluda como la que hizo. Igual que la de Cerro con Peralta contra Nacional, que debería haber cobrado el árbitro, yo siempre digo lo mismo. No, pero esa, era esa penal. sí- pero esa tenía más sentido cobrar. Para mí que esta otra tenía más sentido por la boludez que se mandó. No. Pero, espera. Yo entiendo, y puedo decir Perfecto. boludez y todo lo que quiera. Perfecto. Pero para mí estuvo más clara la de Peralta que esta. Podría ¿Por ser. qué? ¿Sabe por qué? Porque la pelota, ya está el jugador de Cerro Porteño ante el de Nacional. Esta pelota va
y el jugador de Guaraní está solo. Y pero más boludo otra vez. Y no, Por pero no saber controlar la pelota. Mira, al tipo le agarra, viene la pelota acá. Le pica en el piso. No controla el balón con el pie porque erra. Y al errar hace esto. Al querer alejarse. Y al hacer esto, con la mano acá. Una cosa es esto. No. Acá tenía la mano, hermano. O no tenía acá la mano. Intentó sacar, Pero, Se nota el movimiento. pero una cosa es sacar o pegar el cuerpo. Otra cosa es hacer este movimiento y querer sacar acá. Que ya es un movimiento antinatural al estar haciendo esto. ¿O no? Porque el movimiento natural de la mano puede ser acá, pegadita, acá escondiendo. Pero si vos querés sacar, puedes sacar de miles de maneras. La peor manera para sacar es haciendo esto. Por gente como vos, Ever aquí no tiene laburo. Eso no me voy a decir. Intentó mate de vóley, dice Franco. ¿Dónde va a poner la mano? Rompe su brazo para sacar, Y dice. que controle la pelota. Para eso tiene el pie. Dice, Curita, levanta el micro sin marco de cerrista. No. Bien. No. Una consulta, los muchachos. Hoy quiero escuchar de mucho a ustedes. Ustedes dije. Ustedes. A ustedes quiero audios como nunca. Y para mí que eso cerramos nomás, porque vamos, esto es totalmente out of context. Sí, saca nomás ese, Saca pasamos. nomás, saca nomás Ahí ese, arriba, dale. mira cómo sabe todo. mira Gente, cómo vos sos sabe todo. TikToker, será. Los olimpistas están tipo los mexicanos, no fue penal. Marcos está regagada, dice Pinky Dinky Doo. Y Pinky Dinky Doo, una vos. maleducada que me cagó mi levante la vez pasada. Te quiero decir en la cara Pinky Dinky Doo. Pinky Dinky Doo, yo quería evitar de hablar con Pinky Dinky Doo porque yo estaba en pleno ataque y Pinky Dinky Doo se ponía enfrente. Yo quería hablarle a la chica y se A ponía propósito enfrente. hizo. Me hacía así. Hola, y me miraba así. Hola. Ey, esto es muy sí, fuerte pero lo vos que sos te muy hago también. malo. Vos sos muy malo conmigo. No me haces caso. Y yo, pues salí Pinky Dinky Doo, quería ¿Quién te decía decirle. eso? ¿Eh? ¿Quién te decía eso? Pinky Dinky Doo que vino de Pedro Juan. Para mí que te estaba tirando centro. Y claro no que te das claro que cuenta. sí. No sé yo. Ah. No sé yo. Pero yo estaba ahí No. hablando con mi amiga que acababa de conocer, evidentemente, 19 años. Me parece que dormiste, hermano, ¿eh? Y Pinky Dinky Doo enfrente se ponía. Dice King, bien ahí Pinky, protege su territorio. Dice, bien Pinky, dice Coquevito. Mercenario, Coquevito. Claro que era la Fuerza, rubia Pinky Coque. Dinky Doo. Claro que era la rubia. Marca personal me hizo Pinky Me Dinky Doo. parece que sí. ¿Y Marca personal. ¿La sacaste de la raya o? Debajo del arco te comiste el gol. ¿No te parece, pio? Yo estaba así, ¿verdad? ¿Falso no es eso? Y ¡pum! Me ponía el cuerpo Pinky Dinky Doo. Yo volaba. No me daba. No Falso te da no es. opción. No me daba opción Pinky Dinky Doo. Me cagó. Gran surubí, cachorro. 0986152180 para los audios. Hoy vamos a estar escuchándole a toda la gente. Y tenemos el material, justamente. Después ya le digo a Eli que vaya preparando el del fútbol chileno. Del fútbol chileno. En instante. ¿Por qué fútbol sos chileno? tan Porque malo conmigo? ¿Por qué sos tan malo conmigo? dice, le voy a hablar. ¿Qué dice? Le voy a habr de vos. No te preocupes. qué Ni bien De IG, Bruyne. ni IG pude sacar. Kevin De Bruyne. Oh, Kevin De Bruyne. Qué bien jugar con asistidores así, ¿eh? Sí, pero asistidor, pero me Franco sacó todo. Sos Benedetto levantando, dice. El espía americano, este es Franco, dice. Ay, ¿qué tiene que ver penal y punto? Dice. Y a Olimpia, ¿cuántos penales le regalaron para resaltar? El 2011 y aquel 2-2, el partido tenía que terminar 2-1, pero ni siquiera adicionó, continuó nomás, dice Con todo el Osvaldo. respeto a Osvaldo Páez, pero yo creo que tienen que haber una fecha para las cargadas de hasta más de 10 años. No te puede más farrear. 2011, hermano. 2011 que ya es Por mucho. Dios, me yo parece soy que cerrita. caducó ese, ¿eh? Yo soy cerrita, pero tiene que haber una... Más vencido que el... Sí, tiene que haber una fecha de vencimiento para las cargadas. Sí, porque sí, sí. 2011 ya es muy lejano. Más vencido que las carnes del... No. No. Abraham de vuelta. El mío está Lo cerrado de todavía. Cavani ya es para investigar o es la vista o hay algo ahí, No, dice. Cavani es muerto, hermano. Cavani no. Con todo respeto a Cavani, gran Le jugador. licuá a Benedetto y a Cavani, ¿qué te sale, boludo? Sé malo, ¿eh? Sé malo. Te es un poco más malo. Un poco peor. ¿Por qué?
Muy bueno eso con Cavani. A Benedetto le he matado. Cierto. Y Benedetto no es ni la... O sea, históricamente, la carrera de Benedetto y la carrera de Cavani, y Benedetto ni el dedo meñique de Cavani. Oye, ¿viste lo de Cavani? Preocupante, loco. No, Pásamelo. en Sí, serio, trae en un Cuatro serio. bajo el área. Sastre. Lo de Cavani, mamita querida. Ahora un poco el YouTube que mandaban los muchachos, Eli, ahí al chat. I Got Milk tiró un YouTube. Un YouTube dice, un link en el chat. Got Milk. Cavani más Benedetto es igual a Derlis. Dice, no. Yo de Derry ya no quiero hablar. Me Qué quedé bloqueado a rápido, todos Derli lados. González. ¿Te bloqueó Derli González? La hermana. Y sí, pues eso más loco él atacar a la familia, seguro. No, yo no ataqué a la familia. Yo le dije nomás que un sueldo de Derly me solucionó la vida. No. ¿A vos te atacó la hermana, Pio Franco? A mí no, a Samber sí. Y él es menor de edad. Samber es un cagón, Dan. Samber Sí. es un cagón, Dan. Es- Pues Samber, boom, pega, después, menor de edad. Pero esos son los que putean y después piden fotos. Sí. Menor de edad. No, esos son grandes. Como ese que le quiso agarrar una vez José Jiménez. Menor de edad. Franco, allá me levantado una mina. Vos tenés que ser mentiroso. Vos tenés que... Sí. Así tiene que ser, Pio. Yo quiero decir más una cosa. Vos ¿Qué? tenés que saber un tipo que sepa hablar. Sí. Y tenés que saber hablar de cualquier... Si quieres levantar, realmente tenés que saber hablar de cualquier tema y tenés que saber mentir y llevar una conversación llevadera para poder levantar. Vos me querés hablar de cualquier cosa, yo te voy a responder. Yo te voy a responder de lo que quieras. Por ejemplo, sos una mina. Pregúntame algo. A la pucha. ¿Me compras algo? No, pero nada, pero no, así ya es muy denso. Ahí ya obvio que sí, ¿verdad? Pero te llamo un tema de conversación tipo Taylor Swift. Bueno, lo que sí, vos te quieras. lo subí. ¿Viste el nuevo álbum de Taylor? Sí, estuvo re bueno. Ey, encima estuvo en el podcast de Travis Kelce, ¿viste? Con su hermano. Y literalmente sacaron el álbum en el podcast de su novio. Una locura eso es. Ah, no. Y allá le mentí. Sí, pero sabes muchísimo Y allá de le Taylor mentí. Swift, Y pues, ¿eh? ¿Te gusta? No, no me gusta. Pero ahí yo te puedo mentir. Te puedo decir, sí, la verdad yo soy de la época de cuando hacía country, Shake It Off. Y toda la boludez. Y yo no sé nada de Taylor Swift. ¿Sabes? Tenés que saber mentir nomás. Tienes que saber vender humo. Tenés que saber vender humo nomás. Esa es la clara. Yo esa acabo es de la hablar de clara. fútbol, wow. Imagínate. Imagínate. Cierto. Imagínate. Dice, legalmente me pasé con la comparación. Dice, ¿qué dice? Franco, ¿te gustaba? ¿Te gusta BTS, estúpido? Respondeme, perro, dice Min. Y TS le gusta a Franco. A mí O me sea, gusta a mí lo que me BTS. gusta es que ahora los chicos, bueno, Marco es gran fanático de BTS, por su novia, pero yo, ¿En serio? Yo sé de que lo- Shake It Off es pop, pero en 2008 yo hacía country, ¿entendés? Y puedo hablar, ¡ey! ¿Viste que salieron del servicio militar? Que Jungkook salió del servicio Mam, militar. una locura. Si vienen a Brasil, yo me voy. ¿eh? No, ¿Vos te decís está que se va a levantando, llenar? no te estás dando cuenta. Te Ay. está levantando. Me levanto. Qué jugador caro Vos tenés que este. saber mentir y esa mina... Con razón, Franco es a nadie. No sigan sus consejos malísimos. Bueno, muchachos. Marcos Pollera, ¿qué digo? Marcos, eso se llama dominado. Marcos Army. Humo, Franco es experto en eso. Yo soy dice. buenísimo en la venta de humo, muchachos. Vos tenés que saber vender el humo para poder conseguir lo que vos quieras. A eso nomás es lo que yo voy. No, Marcos es fanático de Beca. No, ay, no. Date la vuelta, Marcos. ¿Por qué, Pio? Mi historial va a favor de mis mentiras, sí. Mi historial, mis estadísticas. tengo que dar la vuelta, chat? Los números No engañan. no engañan. Las estadísticas Nunca mienten. nunca mienten. ¿Qué pasó con Marco? ¿Por qué te da la vuelta? Me dijeron que me dé la vuelta o no. Mamá querida. Date la vuelta, Mar. No entiendo, ¿sabes más? Vinimos a hablar de fútbol. Che, ¿qué enviaron, nene? Ya, tenemos el YouTube. Tenemos el YouTube para ver qué enviaron. Ey, ¿viste los nuevos Shinjeki? ¿Qué es Shinjeki? Shinjeki no quedo yo. No quedo yo. Dice que no enviaron nada. Al link mandaron, pero... Shinji no cojo. Ah, pero un link de YouTube en el chat de Twitch era. No era un link en el chat de YouTube. Pero no pasa nada, igual no pasa nada. Nos pasa naranja. Yo no tengo pasa- 24, Rosana. 24. Igual no parezco de 24, es algo que yo Rosana saco. Báez. Yo saco muy a mi favor de que no parezco 24. ¿De cuánto parece? Y yo parezco de 19, 20. Che, ¿viste Facu Infram? Tu Qué amigo Facu Infram. jugador. Mi hermano. mi Encima amigo. olimpista ayer. Olimpista, pero... A muerte. Eso va a representar ¿Sabes bien la qué? Olimpiada. Te comento algo. Preguntale algún día. ¿Quién le puso en el arco? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Quién le puso el ¡Ah, no! ¿Tu compañero de colegio era? Oh, formidable. ¿Tu compañero de colegio? Sí. ¿Y quién le puso el arco, Facu Infram? Preguntale quién le puso en el arco. No, yo no... Llámale. Llámale la voz, llámale la voz. Si es tu amigo, llámale. Tenemos el video, a ver. Si es tu amigo, llámale. Esto hizo Pinky y dice, a ver. Solta volumen.
Eso mismo me hizo Pinky. Así mismo me hizo. Así mismo me hizo. Pinky, viejo. Espera, le está llamando. Espera, saca todo. Baja, baja. Baja, vení, Baja urgente. todito, urgente acá. Cortamos por la música, si se puede, Eli. Amor, se atiende. No, si no me atiende, quedó para el culo. Poné acá. Ahí, bueno. Que atienda, que Capaz está haciendo doble turno, hermano. Si atiende, me meo. Igual es clip. No, si no atiende, clip, me muero. Muero virgen. Le está llamando. Es su- Anínati. No va a cortar todavía. No corte todavía, va a tener algo. ¿Me pueden sacar del plano, por favor? No. Henry Lazaldo. Bueno, dice. igual contá por qué decir que vos le pusiste en el arco a Facundo y Cierto, Franco. yo quiero saber. Espera. Acá en vivo tenemos a la persona que un día le dijo a Paco Isfram, tu puesto es el arco. Tu puesto es el arco. ¿Quién es esa persona? Epa. Espera, ¿por qué decir que le pusiste en el arco vos? ¿Cómo a fue? Facundo y Yo Franco? quiero No, saber. pues yo necesito que le pregunten a él. Ah. ¿Pero qué hablas? O sea, vos hiciste un logro para el Club Olimpia, que el arquero ahora del Olimpia es gracias a vos, está diciendo en pocas palabras. No. Ese es el laburo de él. Pero ¿y por qué Esfuerzo decir y que dedicación. tuviste la visión? ¿Cuántos años tenías? Tenía 5 años, 5 o 6 años tenía él. ¿Y vos? Yo tenía 7. Y 7. y explicaná, hermano, explicaná. No, es muy larga la historia, por eso prefiero que él te cuente, porque si no, evidentemente yo quedo como un vendehumo. Pero contanos un poquito No, y después no, que él no. confirme en los comentarios después cuando se suba el clip. No. Contaná. Dale. Estamos en un recreo, ¿verdad? Contá a la cámara. Buah. Dale, aquí petando. Estamos en un recreo, Sí. Mira. Colegio Lambareño. un colegio lambareño. SEC. Y así nomás ya. Así es. Bueno, básicamente estábamos armando equipo de fútbol famoso, eligiendo, ¿verdad? Entonces, queda Facu, o sea, no quedó último, quiero aclarar eso. Yo le elegí a Facu, yo era capitán. Toda la vida. fui Espera, capitán. vos eras el capitán. Toda la vida fui capitán. Toda la vida. Toda la vida. En todo lado donde jugué, siempre fui capitán. En el Hasta colegio ahora. En el colegio, y en el EXA. en el EXA Y en la facultad. y en ciertas instituciones de fútbol paraguayo. ¿Cuál? Ciertas instituciones de fútbol. No, paraguayo, el Sol de ok. América me dijeron que vos rebotaste hasta la luna. No, ¿y quién te mintió? Que no quedaste por gordito, me dijeron a mí. Esa es una historia que yo conté. Bueno, para contar lo de... Espera, lo bueno, de bueno, Facu y tranquilo, tenemos mucha anécdota acá con Curita. No, pero yo te comento, yo soy... A mí me da el Kaiser Curita, papá. ¿Qué querés que te diga? Pero es en serio. Y contana. Estábamos eligiendo, le elegí a Facu. Y irónicamente, ¿verdad? En su momento yo era flaquito, ¿verdad? Y Facu era medio... Gordito. Así como yo ahora. A los 5 años. 5, 6, 7. ¿Te 5, acordás? 6. Mira qué loco. Mira cómo se acuerda. Entonces, yo le digo, che, anda al arco. Pero no era por eso también. Era buen arquero. Toda la vida fue buen arquero. Y en esa época ya era arquero o no era arquero todavía. No era arquero. Pero yo quiero que le preguntes. Y le estoy diciendo a las 2000 personas nos están viendo. Pregúntenle quién le puso en el arco a Facundo Infran. El mejor arquero actualmente del fútbol paraguayo. A la pucha. Vamos a ver si en algún momento de la tarde, de noche te llama. No. Acá está. Porque esto es clip, Curita. Yo te cuento que No, todo este ¿qué humo es clip. ¿Qué Sí. clip? Llámenle. Llámenle y hablen con él. ¿Vieron lo de Cremonese? ¿Qué pasó con el ¿Qué Cremonese? pasó con el Cremonese? Que le va a llevar a... Eso es información fidedigna. Quiero decir una cosa con muchísimo respeto. Ok. Con muchísimo respeto. Yo entiendo que los perros digan la nacionalidad pesa, por eso Tony Sanabria no está en un club más grande. Y yo no le quiero pegar al Tony, Mm. pero su número no lo acompaña, muchacho. Con todo respeto a nivel clubes. ¿Por qué? Con Sí. todo, porque no, es un delantero y no tiene muchos goles en el Torino. Con todo respeto, ¿verdad? Y los perros te dicen, no, la nacionalidad pesa, que porque es paraguayo, o sea, un equipo más chico. En nivel clubes, Tony Sanabria está debiendo. Con todo respeto, con todo Después respeto. de la tremenda temporada que se había metido, O sea, mira, 26 apariciones, 2 goles, 1 asistencia. y estaba un poco... Repetí un poco. 26 partidos, 2 goles, 1 asistencia.
les puedo decir, muchacho? Está bien que vaya a un club donde pueda tener más oportunidades, donde juegue más, pero no es tampoco que la nacionalidad pesa y que por culpa de que es paraguayo se está yendo a un club más chico. Dice, a ver, te sentás en ese lugar y automáticamente vendes humo. Y bueno, espero que hayas disfrutado la única y última vez que vas a sentarte en este lugar, Pinky Dinky Doo. Ah, no. Derly González, por su nacionalidad nomás, no juega ahora en el Chelsea, dice. Franco, por eso hay que llevarle a Liceda. No, Alicia se tiene que quedar en Cerro por muchos años. Dice, con ese gol de chilena, si lo hacía con la selección argentina, estaba jugando en la Premier Franco. Estamos todos seguros con eso. Bueno, 098-615-2180, queremos ver el WhatsApp, a ver si va llegando los mensajes. Vos me decís, ok, mi querida Eli, hoy está con nosotros de vuelta. Yo nuestra entiendo, querida amiga Alan, Eli. yo entiendo que la selección sea una cosa extraordinaria porque es un jugador de selección. Pero en clubes está en falta. ¿Y qué le vas a hacer? Así nomás, y está bien que vaya a Cremonesa a poder jugar más. Ya tener más oportunidades. ¿Qué es eso? No sé, ¿A Olimpia quién y sus le dos dice? papás, Cerro y Bulo Bulo. Bueno, Para curita, dice. Para Curita. fue muy... No, muchacho. ¿Qué iba a decir? Muy ¿Qué iba a malos, decir? muy ¿Qué iba a malos, decir? muy ¿Qué iba a malos. decir? ¿Qué iba a decir? Muy ¿Qué malo. Vamos al empedrado. No, tranquilo. Leo más audio. Audio es lo que quiero escuchar, Eli. Si hay audios. Marco te hace del malo y sos un osito. Oíme. Filtraron los números. Y bueno, muchachos, ¿qué pasa si le filtramos su número a ustedes? No pasa ¿Qué nada. viola que tanto? A la puta, que como si No, fuese que Ima. 200 mujeres le van a llamar. Mi número que está en el grupo de la barra, ¿Y boludo. el mío qué tal? Y yo escribo ahí espectacularmente. Grupo que barra. Escucha, escucha. Así habla la gente de todo a ti. No, muchachos, Marco no está gaga, sino que así habla la gente de todo a ti. Buena onda. ¿Quién vive mal educado? Encima a mí esa gente extraña después del grupo. Hola, Franco, soy tu fan. Me escriben así. Yo, No, espera, more, yo no sé qué le pasa a la gente. Del grupo, yo le conozco a todos ustedes, vaya a decir gente medio más extraña así. Hola, Franco, soy tu fan. Quisiera escribirte para decirte lo siguiente. Todos te quiero mucho, sos mi ídolo. No. Espera, a mí me sigue. Nosotros somos los A mí- perros, Hay man. gente, tipo que me escribe, hola Marco, tal cosa, y me dice algo así, cualquier cosa. Me responde la historia. Y después, ¿será que me seguís? Y así. No, a mí lo que me molesta es el grupo de la barra que ponen agregame para ver tu estado de WhatsApp. ¡No! No uso estado de WhatsApp, no soy plomero. Y encima son mentirosos. ¿Cómo vas a decir que Franco Barrosa es tu ídolo? Yo no uso estado de WhatsApp. Estado de WhatsApp es para taxista, plomero, albañil y vos ves todo lo que yo te digo a un Y señor. persona desesperada que quiere levantar. Y personas desesperadas que quieren levantar. Eso nomás le iba a decir. Alguna Y yo vez usaste mentiroso. nunca. A mi electricista le tengo agregado y vi cómo se recibió y estoy muy orgulloso de mi electricista. Una vez a mi delivery, una vez anoté delivery y tal cosa. Y el tipo, vi como a poquito yo fui espectador de su vida. Tremendo. Y delivery ha mandado, perdón, con todo respeto, la marca no quería decir. Vi como el tipo creció, tuvo novia, ahora es papá. Yo no le conozco a la gente que está No, en espera, WhatsApp. Ana, y No vos hay sabés que que usar hay, estado de hay el WhatsApp. famoso mensaje AGG para haber estado. Yo conozco. ¿Quién Y usa así estado de tipo, WhatsApp? va, pio, coa. ¿Vos has estado en WhatsApp? No. ¿Vos has estado en WhatsApp? No. Marco, por eso sabés. Marco. Yo subo mis buenos días. No, yo soy sincero. Yo veo estado de WhatsApp cuando no tengo internet. Ese No es sos Salvatore. plomero, pero sí experto en caños, dice. Marco Re usa. ¡Mentiroso! Pero ahí para promocionar algún 107. Vendo vos. ¿Vos vendés tu- Sí, subí audio de eso? re. Hola. No, Marco. vos sabés que allá hacia el interior, una locura se paga por los audios. Eso. Tenemos el video que mandaron en el WhatsApp y por favor, demasiado de la campaña de esa terminología, dice. A ver. Cristiano Ronaldo propuso matrimonio. Espera. ¿Por qué lo que se parece tanto? Ustedes saben, a mí me va a ¿Por qué lo que se parece tanto? Acá te voy a mostrar nomás la locura. Epa, La ¿qué es eso? fantasmidad. ¿Qué es eso? Uy, sí, te separó. Amor. Bore, ahora mismo voy a mandar. No. Ahora no puede ser. Esto es muy. Esto te recibís. Se acaba de fulminar. ¿Por qué? Te recibís. ¿Por qué, vio? Marco en el estado de WhatsApp, vendo saludos por audio, 50.000. Hola, Marcos. lindo. Muchachos, ¿qué tal?
Hoy no vi a la tarde el programa, no pude ser. De- Pero de mañana ya voy a estar prendido otra vez. Tranquilo. Aguante Cerro, y los Lipitas, preocúpense por su club, porque van a seguir llorando, porque el penal que le dieron a Cerro fue penal, y ese todo, man, ya es que calle, man. No, preocúpense por su técnico, por su equipo. Van a llorar todavía los Lipitas. ¿Quién pidió este muchacho? ¿Eh? ¿Quién pidió este muchacho? Gran cerrista. Marcos, al fin metiste gol ayer. ¿Eh? Marcos ¿Qué? ¿Qué, pico? robó un puesto. Robé un Se puesto. acaba de convertir en el relator más vende humo de Pacaraí. Dale. Esto es un regalo. No sé por qué mandaste. Yo no te lo permití que muestres. Por favor, No, Eli. es un regalo, hermano. Sé Es un El video que regalo. mandé ahí. Es un regalo y se ve la marca del termo. No importa, también. un poquitito nomás. Quiero decir nomás que Marcos no es, le va a fundir, por eso no es promoción. Pero Marcos se convierte en el relator más vende humo de. Dale. ¿Cómo se llama tu departamento? Todo a ti. Departamento Central. ¿Qué es lo que es tomatín de plaga? Bueno. Déjenme. Adelante, mira, po. Déjenme. Esto es increíble. Bajale Esto el es audio. increíble. Esto es increíble. Bajale el audio. No. Poné la música. No. Relator. Déjame. Déjame, boludo. Déjame, boludo. Yo no voy a decir nada. Déjame. Yo no voy a Déjame en decir paz. Es un regalo. Esa era la cara de Cecilio, boludo. No Es sé un quién le. regalo. ¿Qué vas a decir que pelada? Vos, Pinky, si te No, rechaza está- cualquiera, obvio. El plan si es regalo, no puede decir nada. Es regalo, hermano. Lo que se logra con la reventa de entrada, muchacho. Es regalo. Nada, boludo. te van a te hinchas más, Marco. Malo son. Pues está bueno tu termo. Yo te banco. Yo te banco, Vos te- CR7 te banco. Yo no tendría un termo. de Messi, Cecilio por ejemplo. dice: Gran Pu Kepio hace camusí con grabado láser para Marcos. 4 cafeteras, dice. Me estoy asfixiando con humo. Encima, Ese es mi hermano. ¿Quién vio, 4 cafeteras. quiero decir más que Curita hoy va a ser clip de la noche. ¿Por qué, Porque no la atendió Facu Infram. No, espera. No, espera. Espera. Intentan otra vez. No, no le voy a llamar. No, ya es jugador de primera. Papá. ¿Qué pelar bola a Curita? Con ese humo, Marcos, vas a ser el mejor vendedor de epa, del país. Permitime, Marcos. ¿Qué? Adelante. Hoy van a subir el clip cuando sea que suban. Sí, Si le vas a llegan a mandar. subir. Sí, vamos a llegar, vamos a subir. Y les digo que apuesto mi amistad en esto. Facundo Infran va a comentar. Sí, él me puso en el arco. Y listo. No vaya a ir a su casa de una pistola tampoco. Cierto, va a obligar. cierto. 2000 personas nos están viendo. Marcos, te haces fan de CR7 y sos un osito. ¿Quién debutó mejor, Facu Kofla o Ángela Vid? ¿Quién es Facu Kofla? Y por el pelado. ¿Sabes quién es el Cofla? No sé quién es Kofla. Curita, podías dejar nomás ahí, ahora vas a quedar peor, dice. Chicos, envíen su audio, envíen su video, por favor, le vamos a estar escuchando, vamos a estar leyéndoles el día de hoy. Abrazo, Marce. Curita dice, ¿qué vende humo? ¿Cómo sabe eso? Dice Acción Franca. ¿Tenemos más audios, Eli? No, perfecto, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No sé quién es Kofla, muchachos. No sé cómo saben eso. No sé quién es Kofla. ¿Quién es Kofla? Voy a buscar en internet. Deja de hacerte el boludo. Facundo Luthor Insfran, no conozco a ese. No, tranquilo. Así te lo va a decir, vio. ¿Quién es Eli? Dice. Acá está nuestra compañera Eli. Volvió. ¿Pero cuál es el apodo ¿Eh? de Facu Infran? ¿El pulpo? ¿El pulpo? ¿El Siempre fue el pulpo? pulpo. ¿Vos le pusiste el apodo? No, ya son hasta ahí no muchas llega. atribuciones. Por favor. Yo no le invito acá a Eli al aire porque el chat ya se va a ir todo. No, no Conociendo puede. a- Ya conozco. Tenemos. Elisandro. Elisandro, sí. Un amigo de toda la vida. Tenemos más audio. No, querida yo Eli. quiero ver un video de lo que fue. Nosotros nos quejamos del arbitraje paraguayo. Sí. Te cuento. Y hay Los un árbitros no. arbitraje peor y es el de Chile. El de Chile. Prepárame, por favor, ese material. Porque, mal de otros consuelos de tontos, nuestros árbitros no son muy buenos, pero en Chile parece que son peores. Fue gol y el juez pitó córner. ¿Cómo Dice. eso, A ver el material, por favor, te pido.
A ver, viene la pelota. Controla el jugador. Se cae el horror. Remate. Gol. Corner, dice, no. ¿Qué? Cobró corner. Golazo fue. Ese es Chile, no parece Chile ese. Pero, ¿Qué espera. parece? No, tío, así que pues. Ah. Parece Barrio Obrero. No. Entrará en tu cámara, curita. Pero, Cobresal, dice. Pero yo no entiendo esto, a ver. A ver la reiteración. Mirá. Remate. Golazo, boludo. Golazo. se acaba de emocionar No, de pero ver no aquí, entiendo ¿no? qué quiso cobrar. Se acaba de emocionar de ver aquí, ¿no? A las lágrimas. Dice, y me lo llora Juan Gabriel Benítez. Dice. Pero cobra después el gol, ¿verdad? ¿O no? Corner, dice, no, déjate de joder. Era gol, el gol de fecha y así le cagan. Dice, no, déjate de joder. Esto es inaceptable, amigo. Pero inentendible luego. ¿Qué? Inentendible. Y para eso es la vez que no. Che, me ¿Qué? estuve nomás poniendo. Me puse a pensar, me estaba poniendo a pensar, iba a decir. Se No. acordó de alguien. Me puse a pensar. ¿Cuándo Sí. hemos inventado un apodo nosotros para un jugador? Y tiene que ser un pibe. ¿A quién le podemos inventar un apodo? Pero Rubén Darío, González Cabello, todito ya eligieron los apodos. Un desastre. ¿Cuándo nosotros vamos a poder elegir un buen apodo? ¿Cuál es un buen apodo? Podemos empezar a inventar un apodo. Facu tenía algo que inventarle luego. No, el del pulpo. El de No, hay Pulpo. que inventar uno nuevo, así a cualquiera. A cualquiera. No, compre el mongo aguayo, muchachos. No, no. Es lo mismo, ¿eh? No, pará, no es ser mal educado. No, tenemos que elegir. ¿Cómo lo que este puede ser ¿Verdad? penal? No entiendo. Vean por este video. ¿Cómo lo que este puede ser penal? Y para el que le hicieron a Morel, el que le iban a sacar su camiseta, no fue penal. A ver. A ver un poco. A ver un poco lo que nos está Él habla mandando. de estudiantes. A ver. Pero si grababa 300 kilómetros de tu tele. Claramente ese es el venado. Pero la puta. Pero tranquilo. No veo un carajo. No, si te fijas ahí, está para hacer zoom, porque no se ve nada. No, amigo, no se ve nada tu video, amigo. Con todo respeto. Desde su pieza puede haber verdad. O desde el baño. Saca nomás, no pasa nada. Lolo Olimpia. Directo del bar sacó, dice. Qué grande. ¿te ¿Quién le puso el imaginas? poeta? ¿A quién? ¿A Brian Montenegro? No sé, pero esa es Morten. buenísima. Lolo Olimpia Out of Context, dice ahí. ¿Qué te iba a decir? Tenemos otro video que es el de Neymar Jr. Y yo quiero arrancar y preguntarles a ustedes algo. Quiero preguntarles a ustedes algo y es un momento, yo no creo que responda, la verdad. Pero sí voy a responder. Un burro a pedales. ¿Aguayo? No. Neymar. Apodo por Aguayo, dice. Un burro a pedal le dice a Neymar Jr. Vos estás loco. Un apodo por Y un Aguayo. burro está totalmente gaga. Está totalmente... ¿Por qué? Porque ya no juega mal fútbol. No juega mal No. fútbol. Ahora es sentimientos, pasión. Mira, Neymar Jr. desconsolado, perdió el partido 6-0 ante el Vasco da Gama. Impresionante. Nadie podía consolar al astro brasileño. Y yo quiero preguntarles ¿Y qué algo. a querés que le ustedes. diga? Mi capitán, qué lindo No, cómo se emociona, no. cómo sufre por el club. Qué lindo Neymar, mira. Ana. Este muchacho tuvo el contrato más jugoso de la historia. El Esto más hizo para que no caro. se le mate. Para que no se le mate hizo esto. Claro que hizo eso para que no se le mate. Llegó a su casa, se limpió la cara y pidió sushi, hermano. No, qué fuerte. Así mismo, Eso es lo que pasó. Yo les Se quiero limpió la cara y preguntar, pidió sushi. Pidió sushi. ¿cuál fue el partido en el que perdieron, justamente? Yo le hablo a nivel clubes. No Sí. digo después la fantameada, exa y esas cosas. A nivel clubes, ¿qué les hizo llorar? ¿Qué les hizo llorar realmente? Y la final del 2013. Para vos la final 2013, ¿dónde estaba? ¿Cómo fue esa? Espera, ¿Por qué? tengo otra. Dale. O sea, es que justo había terminado una relación, ¿verdad? Sí. Y me fui a ver un partido Olimpia Nacional. Olimpia Nacional. Creo que sí, Olimpia Nacional. ¿Y después? Lo que sí estaba tan nervioso, ¿verdad? Me fui triste luego, me fui solo a la cancha, imagínate el nivel de soledad. Sí. Pues no quería saber nada de nadie, pero me iba Claro. al Olimpia a ver si me da una alegría. Claro. Llego a la cancha, el paraguas Pínola, Paraguay, ¿estaba Nacional o estaba en Olimpia? Olimpia. Ah, hace poco. El peor fichaje de los últimos 10 años, Olimpia. Hace un desborde. Epa.
Y cuando tira al centro, Sí. se tropieza. Boludo. ¡No! Entonces yo de la impotencia me levanto para putear y cuando estoy por putear, se me quiebra la voz. No. En plena preferencia será. Empecé a llorar en la impotencia. Yo de ahí cada vez que lo veo a Paraguay Pínola, calle, cancha, en equipo rival, donde sea, lo puteo. Sí o sí. Me arruinó la vida. Yo salí de ese estadio después después de esa caída. Nunca Yo no- más. No estaba acá hoy. Sí, el año pasado fue Acción Franca. Viste cómo ya saben todos los perros. Sí, ya te conocen todavía. ¿Y vos? Bueno, a mí el partido... A ver. Opinión del hincha. Che, esto es una falta de respeto a la producción. ¿Vos Una falta de podés respeto. permitir que en algún momento de tu vida vos Yo fuiste no de Guaraní? soy hincha de Guaraní. Quiero Opinión aclarar del hincha esto. aurinegro, dice. Menos ¿Y mil por de qué, no aura. ¿Por qué no ponen lo que dije? ¿Sabes por qué? Pues yo dije ahí aguante Olimpia, dije. Yo No sé, yo no vi el video. Me- Pero Perana, No, Perana, no hay registro de es que eso. con ustedes, Dolo, no se El puede padrino de trabajar. Guaraní. Guaraní, Guaraní. ¿Sabes cuál es el tema? Yo me voy a acompañar a mi hermano, pues él es hincha de Guaraní. Y tu papá también. Mi papá no. Y vos fuiste en algún momento. Yo nunca fui a Guaraní. Tengo fotos con toda la camiseta del fútbol paraguayo, pues he perdido apuestas, evidentemente. ¿Con la de cero tenés puesta? Tengo una foto en la de Cerro. No se va a filtrar nunca, no va a llegar a ningún lado eso. Pero, Perana, poco. Curita. He perdido amigos, por eso se llevan a filtrar fotos así. He perdido amigos. Pero vos llegaste a ser de Guaraní cuando eras chico. ¿Por qué lo que querés No negar? soy. ¿Por qué no querés fui. negar que fuiste hincha de Nunca Guaraní? Aunque sea impuesto y vos por decisión ¿Sabes qué, propia Franco? Si vamos a empezar a filtrar cosas. No, tranquilo. ¿Qué tenés para filtrar mío? Vos sabés ¿Qué bien. tenés para filtrar mío? Mira que tenemos más noche que la luna nosotros. ¿eh? No, en la noche No, no. está todo habilitado. No. De día nomás el tema. Espera un poco. Yo lloré, yo le conté que lloré con... ¿Con qué? ¿Con qué? el partido con el que yo lloré fue... ¿Y ese es Facu y Fran? Llamale, pues. Es un hijo de puta. ¿Qué dijo? ¿Me puedo poner? Shh, corta todo. Facu y Fran le respondió. Sea la. Bueno. Qué traidor, Curita, deja de vender humo. ¡No! Poné todo. Poné todo. Llamale. No le llame porque es pesado, porque está No le voy a llamar. ya una estrella. Está Poné entrenando, todo. papá, está entrenando. Poné todo el audio. No. O pegamos no escucha yo. No. tengo que hacer el clip de Fui el primero. al último Facundo y Fran El primero que se subió a ese barco. Y así me hacen. Quiero Déjalo escuchar, que- ¿puedo escuchar yo el audio No entero? vamos a escuchar más nada. De hecho, me voy a ir. No. Pasá, si quiero escuchar. No. 10 segundos de audio pusiste 2. No. Voy a escuchar yo. Dale, nomás, dale, poné si que. Acá poneme. Vamos a poner música. Hágalo. No. Dale, Curita, pasá si quieres. No, quedo como el de las 4 cafeteras ahora. Todo mal. Pero ¿puedo escuchar No. lo que te dijo? Habla con él, tu socio. Te besó la calva, Alex Luthor, dice. 3 propiedades. ¿Eh? Qué grande Lex Luthor. Mi arquero Lex Luthor. Te metió la... No, tranquilo. Curita, ¿te creías el tipo con 5 cafeteras? Dice el chat. Bueno, Ay, ese es un ay, clip ay. Hermoso. Gracias, Curita, por hacer los clips de la Pero noche. quiero Hola, avisar hola. nomás que el arquero Aquí. de Olimpia nos está viendo ahora. Muchas gracias. El arquero de Olimpia, Facundo y Fran, está... Un saludo para el Bien, un mejor saludo, Facundo, arquero querido. ¿Viste que del subimos un fútbol video de Facu hoy? Sí, explotó. Subimos que se tenía logros por cumplir y que logró todos sus logros. Bueno, Logró todos sus Logró todos sus logros. logros. Sí. perdón. Llegó a cumplir todas sus metas. Me escribió, gracias, Franco, buena onda. Gracias, pero- Coque, me escribió. Un grande Facu. ¿eh? Mi amigo, tranquilo, felicidades por todo. Gracias, Franco, lástima que sos de Rita, me dijo. Ese ya me dolió. Facu, Sí. es que él es olimpista. Yo te digo, estado de D y después está él. Del olimpista, enfermo. Yo viajé con Facu, él estaba de sparring en la selección y nosotros nos fuimos a París con Nelson. Marcelo, querido, consulta. El análisis arbitral que mandaste tenemos que ver sí o sí, te pido por favor, porque acá se van a aclarar algunas cosas de lo que aconteció y algunas polémicas que tuvimos justamente en la fecha número 8. Vamos a ver el análisis arbitral. A ver. Adelante, por favor. Elisandro. Ahí está. Análisis arbitral. Soltame el volumen. Clausura 2025. Epa. Fecha No, 8. saquen esto. Recoleta versus General Caballero. Recoleta General Caballero, ojo. No vio ni tu tía este partido. La ni música. Peter.
Hay que ver Un quién es el atacante editor. remata el balón que es bloqueado por un defensor de amarillo A ver, dentro de su jamás área es mano penal, esto, siga. y otro defensor despeja el balón. El árbitro interpreta que no se produjo infracción y deja que el juego continúe. En las imágenes se aprecia que el defensor No es bloquea mano. con su pie el balón y del rebote este se eleva impactándolo en el brazo. Y no es en mano. una acción no sancionable. Perfecto. ¿no? Correcta interpretación. Bien, de no correcto. penal. Ese no es mano. Siguiente. Tras la ejecución de un tiro libre a favor del equipo negro, Espectacular un la atacante música. patea el balón y convierte un gol, pero el son cual es todos cómplices convalidado ustedes. por el equipo ¿Por qué, arbitral. veo? ¿Cómo no hace penal? El VAR A ver, verifica este. la acción y mediante el trazado de las líneas virtuales detecta que el atacante que convierte el tanto se encontraba adelantado. ¡Ay, güey! Inchequeable. Inchequeable. ¡Cortate la uña, Por pibe! Dios. ¡Cortate la uña! En Este es un realidad mercenario. era el hombro en realidad. Esto es un mercenario. A ver, Sportivo vamos. Emiliano versus Sportivo Ay, Luqueño. ¿qué pasó en En Luqueño? una acción en zona media del terreno de juego, Uy. dos jugadores disputan un balón aéreo Balón. impactando entre ambos. El árbitro interpreta Roja. un brusco grave Pero- y expulsa al jugador de blanco. Hace falta penalizar El esta VAR cuestión, verifica la hermano. acción. Espera, y al nada, detectar ya, que se ya trata está, de un choque de cabeza, cabezas, ofrece al árbitro un on-field review. No, no, nada no es. El árbitro verifica la acción y al observar las imágenes decide anular la tarjeta roja. Choque Puede de ser que cabeza. no vea que sea un Decisión. choque de cabeza, hermano. Lo que pasa es que le va con este, pero le va acá, no le va a la Guaraní cabeza. versus Cerro Porteño. ¡Epa! Suban el volumen. Este es sus finísima. cosas, guarden sus cosas que lo Esta van a robar, es finísima. Rojo se inicia en zona media y tras un rebote del arquero, un atacante convierte un gol. el Mira cual esta, es aunque no convalidado parezca por el jodida, mira el trazado de VAR. El VAR líneas. verifica la acción y corrobora con las líneas virtuales Mira esta. que el atacante que inicia la Mira acción esta. se Mira qué encontraba chueca está la habilitado. línea. Habilitada. hermano. Por Dios, vos ves lo que es. ¡Epa! Excelente. Tanto, Parece la tras el regla de rebote primer del grado, portero, hermano, que yo se mordía. habilita Excelente. por el pase. Hicieron una- Excelente. No, Paco, Correcto. hicieron una diagonal. Vos sos cómplice del No, arbitraje del fútbol Pirana, paraguayo. Pirana. Vos sos Ahora, cómplice. El equipo amarillo juega un tiro de esquina y luego un atacante remata ¿Pero por el qué? balón que A ver, es bloqueado saca. por un defensor. Este pidió El mano, árbitro pero este deja no es que mano, el pues juego acá, continúe literalmente al la mano interpretar saca. que no se produjo Ese está bien, infracción. está bien ese. En las imágenes se aprecia que el balón impacta en la zona del bajo Gestione vientre del Belarquino. defensor sin que se produzca infracción alguna. Correcta No es decisión. mano, no es mano, boludo. ¿Pero a cuál se fue? ¿A la de la izquierda? Ojo, ojo, se El viene. equipo rojo envía un centro en ataque y un defensor recibe el balón dentro de su área penal. Ojo, y escucha. luego de controlarlo, lo despeja. El árbitro no observa infracción y deja que el juego continúe. El VAR verifica la acción y ofrece al árbitro un on-field review por potencial penal. La mano más boluda del mundo. La Ay, mano escucha, más escucha, boluda. escucha. El árbitro analiza la acción y determina que el defensa en todo momento observa la trayectoria del balón y coloca, bajo su propio riesgo, su brazo en posición antinatural, Cierto. ampliando el volumen de su Cierto. cuerpo y termina desviando el balón, por lo que decide sancionar tiro penal. No, podemos debatir Correcta esto. decisión. Pon stop. Sportivo Espera un ratito, espera un ratito. ¿A vos espera, te espera. parece No esto? puede ser, boludo. Son todos ¿Cómo que el cómplices? jugador siempre vio la pelota y sabía en qué dirección iba? No puede ser, boludo. ¿Por qué no puede ser? No, ¿y cómo va a tocar si sabe qué dirección Pero tiene la pelota? está acá y él está así, hermano. Pero vos no viste. No, vos lo viste. Ustedes ¿Ustedes lo vieron. Esto es una vergüenza. ¿Te parece que no es penal entonces? Cómplices. No, es penal. Ahora. A la mañana decía otra cosa. Yo no dijera. Espera, espera. Si alguien ve la dirección de la pelota y sabe hacia dónde se va. ¿Para qué poner tu mano ahí? Exacto. Entonces, ¿vio la pelota o no? ¿Y Al sí? momento que toca la pelota, el brazo, él no está viendo la pelota. Te comento. Te avisamos nomás. Puede ver. Mira. 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 Viene la pelota. ¿Cómo va a estar mirando ahí, hermano? Pero mira los ojitos. Este es Blas Romero. Su ¿verdad? ojito, Mercenario. dice. Mira su ojo, mira su ojo. Franco le pasa a Cerro y vas a Y ese es protestar. penal también. Ese no es penal. Penal. No, es penal. Bueno, continuamos. Mira, continuamos. vamos a volver de Vamos a vuelta, escuchar, mira. vamos a escuchar, vamos a escuchar. Ve la pelota, ve la pelota, ve la pelota. No, pero ese fuera Eli. balón que es bloqueado por un defensor. Ese no es el El siguiente. árbitro Igual nomás, dejar nomás que siga. Ahora sí. El equipo rojo Mira, envía un ve la pelota, ve la pelota, ve la pelota, suelta, boom. balón dentro de su área penal. Pero es que es demasiado Y rápido. luego de pues. Quiere dejar controlarlo, pasar lo para que agarre a su compañero. El árbitro no observa infracción y deja que el juego continúe. El VAR verifica la acción. Ah, no y ve, ofrece al no ve la árbitro pelota, un no ve la on-field pelota. review por Esa potencial toma. penal. La próxima toma. La próxima Curita, toma. literalmente hace esto.
El árbitro ¿Para qué analiza la pones? acción y ¿Dónde ve determina ahí? que el ¿Dónde va a ver defensa ahí? en todo momento Mira. observa la trayectoria Mira, del mira, balón ¿dónde ve? y Pero yo- coloca, ¿cómo va a bajo ver su ahí? propio riesgo, su brazo en posición antinatural. ¿Cómo va a ver ahí? Ahí no vio, por ejemplo, ahí inclinando su recién. cuerpo Y termina ¿Cómo va a ver de ahí? inmediato ¡Mira, mano acá! Mentiroso. decide sancionar tiro penal. Excelente, Vos sos cómplice Blarmero. de estos Correcta muchachos decisión. vestidos de verde. A ver, Excelente, Blarmero. Fluminense acá hubo versus muchísima Nacional. polémica, boludo. Acá, en este partido hubo muchísima polémica. Ahora Habrá reclamado todo el estadio. portero del equipo rojo Este para mí despeja era la roja. pelota y un atacante próximo a él cae. Kili roja. Este era ahora roja, sí, amigo. Pero él tiene antecedentes, Como te no diría. infracción, por lo que deja Porque que el mató juego varios continúe. jugadores de esa manera. Esto es rojo, En amigo. las imágenes ¡No! se aprecia que tras Kili! haber saltado, chupó todo el culo, el mira. portero juega el balón y luego No. se produce un ¿A qué? contacto con el adversario por acción de juego. Mira el dedo, mira el dedo. Correcta interpretación de no Mira infracción. ahí al dedo. Franco capaz de decir que esto fue mano. Imagínate. En una acción en zona media del campo de juego, un jugador del equipo azul pisa a su adversario. El árbitro sanciona tiro libre y lo amonesta. El VAR verifica la acción y Epa, ofrece al árbitro ay. un on-field review por potencial roja. tarjeta roja. Yo no sé por qué está jugando eso. El árbitro analiza las imágenes. Si el otro y mete la observa pata, que el ¿verdad? factor No, pero sin no querer. tiene el cuidado necesario sobre su adversario, a quien lo tiene de frente. No, Acá, déjala. por ejemplo, Entiendo. Nacional robó. Sobre Y nadie dijo No, nada. no, no, en sé, una entiendo acción la altura y de la juego gravedad, brusco pero- grave. Para mí, Nacional Correcta robó este decisión. partido. Con todo respeto. Y cuando En es una contra Cerro, acción dentro lloran. del área penal del equipo azul, un defensor disputa el balón aéreo con su adversario y este cae. El árbitro observa infracción y sanciona tiro penal. ¿Dónde? Este sí no vi. En las imágenes se aprecia No. que el defensor hace un uso indebido de su brazo al golpear a su Pero si le adversario. toca. Correcta decisión de penal. Pues, Hermano, Nacional estaba robando también y como no es Cerro, nadie El dice equipo nada. rojo ejecuta También un tiro hay que de tener esquina. cuidado. El balón hace contacto con un defensor dentro del área. El árbitro no observa infracción y deja que el juego continúe. El VAR verifica la acción y ofrece al árbitro un on-field review por potencial Sí, penal. hermano. Esta sí, hermano. El árbitro analiza las imágenes puede ser y mano. determina que el balón ¿Por impacta qué en el no? brazo del Porque jugador él está defensor haciendo que esto. asume el riesgo de colocar su brazo en una posición con la que consigue Está ocupar haciendo- mayor claro que, espacio, mano. por lo que decide corregir su Este sí, decisión mano. y sancionar tiro penal. Correcta decisión. Pablo, cállate, nadie. En una acción dentro del área penal del equipo rojo, un defensor disputa el balón aéreo con su adversario. Este último cae. El Pero- árbitro, al no apreciar la acción, deja que el juego continúe. El VAR verifica la acción y ofrece al árbitro un on-field review por potencial penal. Ah, hay un codazo, Leandro. Hay un codazo, sí, hay un codazo. Este es penal. Gracias a Dios no soy árbitro franquito, El dice. árbitro analiza las imágenes y observa que el Yo iba a defensor ser muy bandido hace si era uso árbitro. indebido de su brazo al golpear a su adversario, por lo que corrige su decisión y sanciona tiro penal a favor del equipo azul. Correcta decisión. Ah, no, y sí, otra vez. El equipo azul ejecuta un tiro penal. No, El arquero contiene déjate de remate joder. y da rebote. Un defensor finalmente despeja el balón. Mira las cosas que festeja El la VAR comisión de verifica la árbitros. acción Mira y las cosas determina que que la festeja la acción del comisión de portero es árbitros. lícita al tener No se parte del pie adelantó. sobre la línea. Qué Y que el pelotudos son, defensor hermano, que ¿eh? influye en la acción Para esto se estudian, encontraba boludo. fuera del Estudian área para al esto, momento ¿eh? del remate. Y festejan que no se Correcta adelantó. Corta. Mamita querida. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que es toda interpretación al fin y al cabo. Que el bar si te quiere cocinar, te va a cocinar. Si no te Sí. quiere cocinar, no te va a cocinar. Así nomás. Pues yo creo que tienen que reglamentar para que no todo sea interpretación. ¿Y cómo no va a ser todo interpretación si al fin y al cabo todo es interpretación? Y sí, Entonces que no tiene reglamenten. razón. Y sí, pero el temaco es, no sé. O sea, una mano puede ser en un partido y en otro no. O sea, ¿qué le vas a hacer? Pero la de Cerro bien cobrado. O sea, todo lo que di de Cerro está excelente. Pues estos muchachos estudian. El resto no tengo idea, pero lo de Cerro muy bien. O sea, yo siento que... Bueno, te das cuenta también cuando los árbitros se ponen más serios cuando hay partidos importantes, cuando juega Cerro, por ejemplo, y empiezan a cobrar mejor. No, está al revés, boludo. A mí que es así. No. Cuando hay partido importante, como cuando juega Cerro, la gente dice, bueno, estamos ante la vista de tanta gente, vamos a empezar a Pucha, cobrar mejor. Ya que nos ve Cerro, ¿verdad? Viene a vernos la gente de Cerro, nos debemos a la gente, entonces le damos el gusto. ¿verdad? No. Así dice el árbitro paraguayo. Pero puedo hablar de... Yo entiendo que los perros puteen en ¿Sabes contra qué? de Cerro. Una cosa te Mira, puede equivocar, pero que en todos los partidos de Cerro haya polémica, como dice ahí en el todos tío. los partidos hay polémica. No, todos los partidos de Cerro son novedad por un coro indebido. Quiero decir nomás algo, mi querido amigo Curita. Fede, la tiene bien adentro, Fede. Curita, te quiero decir nomás algo. Cortamos un poco toda la música. No, Corta la música. Vení conmigo. a pleno. ¿Cuándo
el olimpista va a ser autocrítico. ¿Cuándo van a ser autocríticos los muchachos? Porque todo bien que se fijen en los partidos Cerro, que puteen, que robó, que no sé qué otro. Pero vean cómo juegan al fútbol. Y para conseguir penales hay que llegar al área luego para empezar. Y segundo, muchachos, se está cayendo a pedazos el equipo de Olimpia. Están fijándose en otras cosas. Hagan autocrítica. El Club Olimpia es un gran club. Y Sí. está jugando para el culo. Para el culo. Y los perros se fijan en el partido de Cerro contra Estudiantes en vez de ver su partido y putear en contra de lo que hace Olimpia. Olimpia se está cayendo a pedazos. Y los perros ahí lo que deberían de agarrar toda su ira y todo su enojo a putear. ¿O no se está cayendo a pedazos Olimpia? Yo nunca negué. Eso nomás. ¡Epa! Tiró facto él. Yo nunca Se negué. siente fáctico. Fui el primero que criticó Olimpia. Fui el primero que criticó la llegada de los días. Dice Franco, mira tu guitarra. Claro, le pasó hay más gritando a jugada una que no te rubia. vamos a responder. Por Dios. Qué loco, Girá. Gracias, Pinky Inky. Tener el TV, Pero Pinky. bueno, los jugadores de Olimpia. Pinky Inky, No. Kevin De Bruyne. Oh, Pero qué Pinky Inky, bien. no me vaya a quemar y decirle, che, mi amigo, quiero saber tu Instagram. Espero que me hayas mandado nomás de buena onda. Ya tiró Pedirle el a un follow, olimpista que sea autocrítico es como pedirle a un que vea. No. Pero tranquilo, hay que decirle al pueblo olimpista que se tranquilice. Pues ya van a venir Mensaje de Curita al pueblo olimpista, señoras y señores, a pleno. Te amo, Pinky Inky, gracias. Con Nicolás Martínez. Formidable. Adelante, por favor, Nico. Mensaje al pueblo olimpista. Querido y amado pueblo olimpista, le hablo yo, su servidor, el chofer de la topadora franjeada, y vengo a comentarle que la relación entre la hinchada y los jugadores se terminó en el último partido. Estos jugadores tienen que entender el peso de nuestra camiseta y que es la camiseta más laureada de la historia de nuestro país. Olimpia hizo conocido al Paraguay y los jugadores tienen que dimensionar el peso de nuestra camiseta. Entonces, les comento desde ya a los jugadores, ganen o no vuelvan. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Curita, tu abuelo Robert Singer, pregunta a los muchachos. Mutela al vendehumo. Que se quede Curita y que vaya a la gran... El zángano de... No. De Coque. De Coque, obviamente. Bueno, señores, Nos toca despedirnos. nos toca despedirnos. Nosotros somos remercenarios. Un placer. Che, hermano, te agradezco mucho por venir Nos hoy. cerraste las papas. El clip que Que se va a armaste hoy, salir, va a que salir. armaste hoy es hermoso. Es precioso, es digno de ser aplaudido. Señores y señores, gracias. Diego Rolón te tiene baneado Marcos. ¿Por qué, Pio? Te bloqueó Dios, Rolón, ¿sabes? No. Y sí, ¿Por qué? ¿no te acordás nada que dijiste? Así es, Pinky. sí. ¿Qué yo dije? Nada, en el programa, tío, ¿Qué yo dije? ¿No te acordás? No. Diego Rolón me tiene... No, no puede ser. Sí. No, sí es mi tío. Chao, chao. No, Chao, vamos. Chao. ¿Tu tío? Nos vamos. ¿Por qué tu tío?